¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro capítulo más sobre medicina. Acompáñame. Bien, es un caso clínico sobre electrocardiografía y te presento el electrocardiograma. Pero, ¿qué nos preguntan en este caso clínico? Es un hombre de 84 años de edad. Acá vamos a ir escribiendo. Es un varón de 84 años de edad que toma propafenona. Probablemente tiene un disturbio eléctrico en el corazón, pero es ingresado para cirugía de reemplazo de rodilla. Probablemente le están haciendo un riesgo quirúrgico a este paciente y por eso es el que están tomando este electrocardiograma. El electrocardiograma muestra todo lo siguiente, excepto nos están pidiendo que no presenta este paciente. Eso es lo que nos están pidiendo. Y las alternativas: fibrilación auricular con probable complejo ventricular prematuro único, bloqueo fascicular anterior, infarto de miocardio de onda Q anterolateral previo, bloqueo completo de rama y prolongación leve del intervalo QT. Entonces, te voy a presentar al electrocardiograma rescatado de una página web que voy a dejar en la descripción. Muy bien, es el electrocardiograma. No nos olvidemos que debemos de rescatar también en el electrocardiograma las consideraciones técnicas, así como los criterios de una buena toma ¿ya?, del electrocardiograma. Pausa el vídeo y checa este electrocardiograma para que desarrollemos juntos cuáles son los diagnósticos electrocardiográficos. Siempre debemos de recordar ciertos puntos que nos hacen pensar que es un electrocardiograma normal. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Debe tener un ritmo regular, vale decir que se inicia en el nodo sinoauricular. La onda P siempre precede al complejo QRS, o sea, después de una onda P va el complejo QRS. Además de ello, tiene que ser simétrica, de morfología constante dentro de una misma derivación, positiva en las derivaciones inferiores, o sea, 2, 3 y AVF. A este nivel, la onda P tiene que ser positiva y evidentemente negativa en AVR. Entonces, eso para tomar en cuenta. Asimismo, nos dice que el intervalo PR tiene que ser siempre menor a 20, o mejor dicho, estar en 0,12 y 0,20 segundos. El complejo QRS debe ser estrecho. ¿Y qué quiere decir estrecho? Que debe estar menor en duración, me refiero a 0,12 segundos, de voltajes progresivamente positivos desde V1 o desde V1 a V6, o sea, los voltajes tienen que ser progresivamente crecientes en el electrocardiograma. El ST, que es la primera parte de la repolarización, tiene que ser isoeléctrico, mantener una línea de base para no estar pensando en patologías isquémicas fundamentalmente. La onda T debe ser negativa en AVR y en V1. Por lo demás, debe ser positiva en todas las demás derivaciones y concordante con el complejo QRS. Y el intervalo QT, sobre todo el intervalo QT corregido, debe ser inferior a 0,44 segundos. Entonces, acá estoy presentándote un resumen de cómo debemos encontrar a un electrocardiograma normal. Bien, ahora, en este electrocardiograma vamos a utilizar una sistematización y te recomiendo que la tengas presente siempre que veas un electrocardiograma. La frecuencia cardíaca, el ritmo, la onda P con su morfología, el intervalo PR,
el complejo QRS, y en este complejo QRS, tomando 1 y AVF, vamos a hallar el eje cardíaco, luego el complejo QRS con su morfología. Después hacemos una valoración de los puntos de repolarización como son el segmento ST y la onda T, y por último el intervalo QT. De esta forma vamos a minimizar alguna situación que se nos pase como desapercibido. Muy bien, ahora sí, de lleno a la evaluación. Vamos a hacer una valoración de la frecuencia cardíaca. En este caso nosotros tenemos intervalos RR que son de diferente dimensión. Entonces este RR es diferente en cuanto a dimensión a este RR que es más pequeño, diferente a este RR. Entonces, en estas circunstancias lo que debiéramos hacer es utilizar 6 segundos y contar los complejos que contiene estos 6 segundos, multiplicarlos por 10, y esa sería la frecuencia cardíaca. ¿Y qué significa contar 6 segundos? En cada segundo tenemos 5 cuadros grandes. Entonces voy a contar eso. 1 segundo, 2 segundos acá, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Entonces, cada segundo contiene 5 cuadros, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Y los complejos que estén dentro de estos 6 segundos, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 complejos dentro de ellos, que lo multiplico por 10 y me va a dar 80 latidos por minuto. Así que la frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto, que está dentro de parámetros normales. Ahora hablamos del ritmo. El ritmo será sinusal siempre que encontremos una onda P y esta preceda al complejo QRS, tal como ya habíamos anotado. Hacemos una evaluación en todas las derivaciones y no encontramos onda P que preceda ya en todas las derivaciones y en todos los complejos. Entonces, no tenemos un ritmo sinusal en este paciente, y toda vez que no exista un ritmo sinusal, estamos hablando de una fibrilación auricular. Estamos teniendo entonces una fibrilación auricular con una frecuencia de 80 latidos por minuto en promedio. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? La onda P, pero al no tener onda P no vamos a poder hacer un análisis de la onda P. También, si no cuento con onda P, al no contar con onda P no voy a poder medir la duración del PR, por lo tanto tampoco voy a hacer una evaluación al respecto. Continuamos con el análisis y nos correspondería entonces el complejo QRS, y nos vamos a valer de los complejos QRS en D1 y en AVF. ¿Para qué? Para poder hacer una evaluación del eje cardíaco. Entonces, acá está D1, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver las deflexiones. Contamos las deflexiones hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hacia abajo 1, 2, 3, 4. 6 menos 4 positivo, más 2. Y en AVF, acá está AVF, vamos a contar igualmente las deflexiones ya positivas, tanto negativas. Las deflexiones positivas 1 en este caso, y las deflexiones negativas 1, 2 y un poquito más, 2.5. Va a ser igual a menos 1.5 en negativo. Si nosotros trazamos el eje correspondiente utilizando
las derivaciones D1 y AVF, lo que vamos a hacer es trasladar los resultados. En D1 es más 2, 1, 2. Y en AVF es menos 1.5, menos 1, menos 2, acá está menos 1.5. Trazamos entonces estas perpendiculares y hallamos el eje. El eje se está yendo hacia la izquierda. Ya eso quiere decir que tenemos un eje desviado a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando existe un eje desviado a la izquierda, quiere decir que podríamos estar teniendo un corazón un poco más grande, podríamos estar teniendo una hipertrofia ventricular o podríamos estar teniendo un trastorno del ritmo como consecuencia de un hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, estas consideraciones debemos de estar teniendo en cuenta. Ahora bien, continuamos con el complejo QRS, que es lo que vamos a evaluar, la morfología. Y en la morfología vamos a evaluar la amplitud, o sea, el tamaño hacia arriba que tienen los complejos, y de esta forma definiremos si hay o no hay hipertrofia. Y además de eso, en la morfología vamos a evaluar la duración. Y la duración mayor a 0,12 me indicaría bloqueos de rama. Muy bien, entonces en amplitud, la amplitud vamos a visualizar. Acá vamos a hablar de Sokolov, y Sokolov me indica que debe ser mayor a 35 cada vez que utilice o en V1 o en V2 S y lo sume, o en V5 o en V6 sume R. Entonces vamos a sumar esto. En V5 o en V6, el complejo más grande dentro y que dentro contenga R es este de acá. Y resulta que tenemos 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y eso tenemos que sumar a la S más grande que encontremos en o V1 o V2. Y resulta que la S más grande que podríamos utilizar no se visualiza en realidad. De repente acá una S muy pequeñita. Más bien lo que estamos teniendo son R' que lo vamos a valorar en la duración. Sumamos 9 más 0 o 0 más 9 nos da 9. Y 9, al ser menor a 35 milímetros, nos indica de que descarto hipertrofia ventricular izquierda. Por otro lado, para hacer la evaluación de si hay o no hipertrofia ventricular derecha, vamos a visualizar si en V1 tenemos una R mayor a 7. O la relación R sobre S sea mayor a 1. Estos van a ser criterios para evaluar si hay hipertrofia ventricular derecha. Bien, vemos R tiene casi 10 milímetros hacia arriba. Con esto estaríamos pensando que desde el punto de vista de la evaluación para hipertrofia ventricular derecha, esta sería positiva. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que existe una R mayor a 7 milímetros. Evidentemente, la relación R, 10 puntos, sobre S, prácticamente 1 o 0, va a dar 10, que es también muy elevado, mayor a 1, y nos indica que tiene hipertrofia ventricular derecha. Entonces, en este electrocardiograma vamos a tener que existe hipertrofia ventricular derecha, o existen signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular derecha. Ahora continuamos con la duración, y la duración
implica que esta no debe ser, o sea, el QRS debe ser menor a 0,12 segundos. Hacemos una evaluación y resulta que en V1 o en V2 vamos a tener un aumento de la duración. Contamos 1, 2, 3, 4.5 milímetros, que si multiplicamos por 0.04 nos va a dar 0,18, o sea, 180 milisegundos. Es entonces una duración muchísimo mayor a lo normal, haciendo ver que este paciente tiene un bloqueo completo de rama. ¿Derecha o izquierda? Esa es la pregunta. Entonces, para que sea derecha, en V1 y en V2 debe haber un patrón de R'. Y esto me indica que el electrocardiograma tiene un bloqueo completo de rama derecha. Si fuese un electrocardiograma con un bloqueo de rama izquierda, en V5 o en V6 estaríamos contando un complejo QRS mellado, que no es el caso. Entonces acá es un bloqueo completo de rama derecha del haz de His en este paciente. Muy bien, entonces hemos visto la amplitud y la duración. Y en la duración existe el bloqueo completo de rama derecha. Pero resulta que existe haciendo una visualización en D2, existe un complejo diferente. Y justo vemos un complejo diferente en este punto. A este complejo, que es diferente morfológicamente a todas en esta derivación D2, también vemos que está aumentado en su duración, o sea, tiene un QRS mayor a 0,12 segundos. Por lo tanto, asumimos que es un complejo ventricular prematuro. O sea, en este electrocardiograma vamos a contar con un bloqueo completo de rama derecha de haz de His, además de la contracción ventricular prematura que estamos visualizando acá. Muy bien, ahora continuamos con el ST. El ST es el primer componente de la repolarización y debe ser siempre isoeléctrico. Así que visualizamos en todas las derivaciones y mantiene esa posición isoeléctrica, excepto de repente en V3 o V4 en el que insinúa una disminución del ST, o sea, una especie de infradesnivel. Pero estos son cambios de repolarización asociadas a la duración del complejo QRS que está determinando, en este caso, el bloqueo de rama derecha. O sea, por culpa del bloqueo de rama derecha vamos a tener insinuaciones del ST en infradesnivel, que no correspondería a estar pensando en un cuadro isquémico necesariamente en este paciente. Así que el segmento ST no tiene mayores situaciones que comentar, excepto aquella asociada al bloqueo de rama derecha. Ahora vamos a ver el otro componente de repolarización, que es la onda T. Ya sabemos que la onda T es concordante con el complejo QRS, vale decir, en casi todas las derivaciones va a ser positiva, siguiendo a la positividad del complejo QRS, y debiera ser negativa en AVR y en V1. Por lo demás, hacemos la evaluación en diferentes puntos. En D1, T positiva en las tres derivaciones bipolares, es negativa en
VR y en las demás circunstancias es positiva. Existen cambios de repolarización y las T resultan ser negativas, por ejemplo en V1. En V1 es negativa, negativa, negativa. De igual forma en V2, ¿ya? Tiene una presentación bimodal o negativa incluso. ¿Qué significa esto? Que está relacionada al bloqueo completo de rama derecha, ¿ya? Y como consecuencia de este bloqueo completo de rama derecha de las DIs, ¿ya? Vamos a tener una negativización de la onda T en estos puntos. ¿Por qué? Porque esa es la morfología de un bloqueo completo de rama derecha. Por lo demás, no estamos visualizando una onda T anormal, ¿ya? Relacionado a un componente estricto de la onda T, sino asociado al bloqueo de rama derecha que ya habíamos comentado. Ahora, finalizando, vamos a hacer una evaluación del QT. El intervalo QT es importante tener en cuenta el QT corregido con la fórmula de Bassett. Hay muchas fórmulas, pero nosotros estamos utilizando la fórmula de Bassett. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es visualizar un complejo. En este caso voy a ver, por ejemplo, este complejo en D2, ¿ya? Y vamos a ver desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y a esto se va a multiplicar. ¿Cuántos cuadritos tiene? 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 11 cuadritos. 11 por 0,04 nos va a dar 0,44. Realizamos el cálculo del QT corregido. Hemos hallado ya este y con la fórmula de Bassett que habíamos comentado nos sale 0,5, que está algo por encima de los valores normales. O sea, nos está diciendo esta fórmula que tenemos un QT corregido largo. Entonces, nuestro electrocardiograma tiene varios diagnósticos. Acá vamos a comentar los diagnósticos electrocardiográficos. Seguramente debe encontrarse alguno que otro diagnóstico más, así que pasan el dato para ir agregando en los comentarios. 1 es una fibrilación auricular con respuesta controlada, porque está con una frecuencia cardíaca de 80 por minuto. ¿Qué más tenemos en este paciente? Tenemos un bloqueo de rama derecha. ¿Qué más? Hemos visualizado un complejo ventricular prematuro, este que acá habíamos visualizado. ¿Qué más tiene nuestro paciente? Ya, la posibilidad o la sospecha de que estemos hablando de una hipertrofia ventricular derecha, pero que en este caso podríamos estar negando esta situación por el componente del bloqueo de rama derecha. ¿Qué otro diagnóstico más tiene este electrocardiograma? Tiene un QT ligeramente prolongado, QT largo vamos a poner. Así que estas son las características electrocardiográficas y diagnósticas que podemos presentar. Muy bien, entonces, si es que hay algún otro diagnóstico más, no duden en comentarlo. Bien, ahora vuelvo a leerles el caso clínico. Es un varón de 84 años, ya adulto mayor, toma propafenona, es un antiarrítmico que ya habíamos comentado, ingresado para cirugía de reemplazo de rodilla, o sea, le están queriendo hacer un riesgo quirúrgico al paciente. El electrocardiograma que hemos analizado dice, muestra todo lo siguiente excepto. Acá nos están diciendo que tiene varios diagnósticos electrocardiográficos, excepto. ¿Tiene fibrilación auricular? Sí tiene fibrilación auricular, tal como hemos visto, y
además tiene un probable complejo ventricular prematuro único, que también hemos visto. O sea, esto sí tiene, por lo tanto, no correspondería a la respuesta. Es un bloqueo fascicular anterior izquierdo. Uy, eso nos faltó. Acá entonces el sexto punto que también hemos analizado es un hemibloqueo anterior izquierdo. Eso nos habíamos olvidado, pero que sí hicimos en el análisis el desarrollo. Entonces, ¿tiene un bloqueo fascicular anterior izquierdo? Sí tiene un bloqueo. Entonces, tampoco es la excepción. ¿Tiene un infarto de miocardio de onda Q anterolateral previo? No tiene. Hemos visto que no existe una situación de isquemia tal como nos está comentando, por lo tanto, esta al no ser podría ser la excepción. Vamos a seguir analizando. Tiene un bloqueo acá completo de rama derecha. Sí, tiene un bloqueo de rama derecha y también lo hemos analizado. Y existe una prolongación leve del intervalo QT. También existe una prolongación leve del intervalo QT. Este electrocardiograma tiene muchos diagnósticos electrocardiográficos, excepto la C. Esa excepción entonces es la respuesta. Por lo tanto, la respuesta sería la C. No tiene infarto de miocardio de onda Q anterolateral previo. Esa es la excepción y esa es la respuesta. Un análisis pequeñísimo al respecto de este electrocardiograma. Este anciano estaba tomando propafenona por un antecedente de fibrilación auricular paroxística. O sea, había estado teniendo este paciente un trastorno del ritmo cardíaco relacionado a una fibrilación auricular paroxística. Y en este electrocardiograma encontramos una fibrilación auricular, un complejo ventricular prematuro. También existe evidencia de bloqueo bifascicular, o sea, el hemibloqueo anterior izquierdo y el bloqueo de rama derecha del haz de His. Pero además de ello tiene un QT ligeramente largo, y esto probablemente debido al QRS amplio que estamos teniendo. La duración del QRS en este electrocardiograma es altísimo, 180 milisegundos. Es más ancha que en un bloqueo de rama habitual, que típicamente está entre 0,12 y 0,15 milisegundos, o segundos mejor dicho. Este exceso en la duración puede deberse a una serie de factores. Y uno de los factores podría ser porque está tomando propafenona. Lo que ha hecho es ampliar la duración del complejo QRS. O sea, la propafenona, es un agente antiarrítmico de clase 1C y que suele tener como mecanismo de acción un bloqueo del canal de sodio. Este podría ser el efecto farmacológico no deseado de la propafenona. Y por eso tiene un QRS muy prolongado. También se podría visualizar como consecuencia de una hiperpotasemia o en un paciente con una enfermedad miocárdica grave. Muy bien, acá termina esta presentación. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Ten un grandioso día.